Okidoki. Entonces, esto era lo importante. Dice, claro, este, ajá, a ver, estamos con el tema de los derechos. Sí, solo déjenme verle acá. Y que se utilice exactamente. Esta es la diapositiva que necesito. Ya. Allí vamos, chicos, allí vamos. De hecho, ya les presento este ratito, porque era importante hablar de esto de la ONU, ¿sí? Y en qué se basa para eh, decir lo que dice de los derechos humanos. ¿Por qué lo dice? Ya había, no hace nada nuevo la ONU. Simplemente recopila información que ya había sido generada anteriormente, ¿sí? En la Revolución Francesa. A ver, permítanme un segundo, chicos, que esto está ahí. Ahí sí. ¡Pling! Ahí estamos, chicos. Entiendo que sí se está viendo bien. Ahí estamos, ¿ya? Y ahí le ponemos para presentación. Ok, bien. Ahí estamos. Listo. Bien. Entonces ahí sí, por favor, audios listos. Ayudar con la lecturita, por favor, chicos. Gracias. A ver, mi querida Leslie, por favor, ¿nos puedes ayudar leyendo esta primera lámina? Ten la bondad. Leslie, gracias. Derecho y ciudadanía. En abril de 1945, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco, llenos de optimismo y esperanza. La meta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional era crear un organismo internacional para promover la paz y evitar guerras futuras. El acta constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas entró en vigencia el 24 de octubre de 1945, fecha que se celebra cada año como Día de las Naciones Unidas. Gracias, Leslie. Perfecto. Ya, entonces miren, 1945, o sea, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, rapidito se unen. Eso también da algo que pensar, ¿sí? Es como que ya tenían planeado, chicos, ¿sí? Ya tenían como planeadito de que este golpe se termine de cerrar, ¿sí? Con la creación de la ONU, ¿m? ¿Ya? Eso está el 24 de octubre de 1945, ¿ya? Ok, bien. En San Francisco, Estados Unidos, ¿no? Allá va a parar este asunto. Ok, y ahí vamos a conectar con el tema de los derechos, que es importante, y nos vamos a recordar la Revolución Francesa justamente por eso. Ahí le vamos a pedir que nos ayude con una lecturita, por favor, fuerte y clara. Mi pana Mateo, por favor. Mateo, si eres tan amable, una lecturita de la diapositiva. Pana Mateo, ¿estás por ahí, por favor? Chicos, atentos con los micrófonos. Se nos escapó. Vamos a ver. Alison, por favor, ¿nos puedes ayudar leyendo, mi querida Alison? Ya, los derechos humanos son los derechos fundamentales de todas las personas, sean ellos mujeres, negros, homosexuales, indios, ancianos, minusválidos, poblaciones fronterizas, extranjeros, inmigrantes, refugiados, niños y adolescentes, policías, presos y también los que tienen acceso a la riqueza. Todos, en cuanto personas, deben ser respetados y su integridad física protegida y asegurada. Correcto, gracias. Mira, qué importante. Dice,
o sea, inherentes, los que habíamos hablado en alguna clase anterior, ¿no? Son inherentes a la persona, ¿sí? O sea, por el hecho de ser persona, eres sujeto a estos derechos. Punto. No es que tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que ganártelos, no, 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 no se los gana. Son inherentes, o sea, por el solo hecho de existir ya los tienes. Es lo que está diciendo aquí. Entonces nadie queda fuera. Mujeres, negros, homosexuales, todos los grupos que están ahí son como grupos que alguna vez han sido vulnerables, ¿sí? Como no privilegiados, digamos. Negros, homosexuales, indios, inclusive hasta perseguidos, ¿no? Ancianos, minusválidos, poblaciones fronterizas, etcétera. Todos, todos, ¿no es cierto?, deben ser respetados en sus derechos humanos. ¿Ya? Vamos ahí. ¿Dónde está el inicio? Vean, ahí está, clarito, ¿no? Clarito el inicio. Ahí le vamos a pedir que me ayude leyendo mi pana Jean-Pierre. Jean-Pierre, por favor. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En 1789, el pueblo de Francia causó la abolición de una monarquía absoluta y creó la plataforma para el establecimiento de la Primera República Francesa. Después de la Revolución Francesa en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano otorgó libertades específicas contra la opresión como una expresión de la voluntad general. La Declaración proclama que a todos los ciudadanos se les debe garantizar los derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Bien, ahí está, gracias. Mira, ahí está clarito en la última parte. Si son burgueses los que hicieron, ¿no es cierto?, capitalistas de esta declaración, claro, libertad de propiedad. Yo puedo tener las cosas que yo quiera. ¿Cómo no van a querer ellos de esos poner? ¿Se dan cuenta cómo aquí estamos evidenciando cuál era el interés supremo de ellos? Libertad de propiedad, primerito, ¿no? Seguridad, claro, ¿para qué? Para sus bienes también, pues para sus fábricas, sus bancos, lo que sea. Y resistencia a la opresión. Ya, ahí sí es como que, bueno, algo te voy a contentar a ti, siervo, sí, como para que te quedes ahí tranquilo, ¿no? Entonces, pero primero se aseguraron ellos en esta Declaración de Derechos Humanos, sí, que se llama del hombre y del ciudadano, ¿ya? ¿Qué más dice? Bueno, claro, se cae la monarquía absoluta en la Revolución Francesa y se comienza un nuevo modelo que es más republicano, democrático, con elecciones. Ya no está solo el rey decidiendo todas las cosas, sino que más bien irán a elegir sus representantes en las urnas. Sí, eso es lo que va a pasar. Entonces cae el modelo monárquico e inicia el modelo republicano a nivel mundial, chicos. Es importantísimo en esta Revolución Francesa. Vean, volvemos a revisar, ¿no? Y ahí está, para las chicas, esta es una baluarte, como les había dicho, la madre del feminismo. Ok, entonces aquí quisiera que lea una chica, ¿no es cierto? A ver, mi querida Dani, es que nos puedes ayudar leyendo fuerte y claro esta diapositiva. Ya. Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. María de Gausse, conocida por el seudónimo de Olympe de Gauss, de Gaugues, fue una de las representantes más destacada de las mujeres que durante la Revolución Francesa dejó oír su voz en la plaza pública. Esta declaración surge de la necesidad de una crítica a los presupuestos de la Revolución Francesa, que solo tenían en cuenta a los hombres, dejando fuera del ordenamiento jurídico a las mujeres que habían luchado por la Revolución Francesa, de igual modo que sus compañeros del género masculino. Sus trabajos fueron feministas y revolucionarios. Gracias, Dani. Perfecto. Entonces, a guardar y grabar este nombre toditos, por favor. Que en el último examen yo no recuerdo haber visto una forma o sea, un formato de los exámenes en el cual no se haya preguntado de esto, chicos. Verán que le estamos diciendo, clarito, Olympe de Gauss, que es su seudónimo, sí, de ella preguntan mucho,
es la madre del feminismo, hay que ubicarle dónde vivió, qué hizo. ¿Sí? Y es más, ella muere también asesinada en la guillotina. ¿Sí? Muere asesinada en la guillotina. Por lo tan aplastante que fue la Revolución Francesa, fue un maltrato único ahí. ¿Sí? Entonces, vean, aquí está la Olympe de Gauss que reclama, dice, como si solo son derechos del hombre y las mujeres, ¿dónde quedamos? ¿No es cierto? Y por eso es que alza su voz, pues, y en las plazas públicas. Ahí estaba gritando, gritando, gritando que tenían que ponerles a ellas también en los derechos. Eso le costó la vida, nada más. ¿Ya? Olympe de Gauss. Y con el pequeño volvemos, sí, volvemos, famosa ONU. Entonces ya ven, ¿de dónde la Revolución Francesa y el esquema de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? De ahí parte, de agarrar a la ONU para hacer la Declaración de los Derechos ya humanos, ya no del hombre, sino derechos humanos. Vean cómo ya le cambia la palabra. O sea, estamos incluidos ahí sí todos, obviamente las mujeres que en el anterior por título no estaban. ¿Ya? Entonces ahí estamos con la famosa ONU. Listo, ahí a ver si es que nos puede ayudar. Ya regresó Panamateo. Panamateo, ¿estás por ahí? Por favor, prende el micrófono y ayúdanos leyendo. Pata Mateo, se nos va la estratosfera. Ok, Pana Alessandro. Alessandro, ayúdanos leyendo, por favor. Para 1948, la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se había apoderado de la atención del mundo. En los derechos inherentes a todos los seres humanos, la ignorancia y el desprecio de los derechos humanos han resultado en actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y la llegada de un mundo donde los seres humanos gocen de libertad de expresión y creencias, y sean libres del miedo y la miseria que se ha proclamado como la más alta inspiración de la gente común. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Defensora de los derechos humanos por derecho propio y delegada de Estados Unidos ante la ONU, se convirtió en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Gracias, Pan Alessandro, estamos muy bien. Entonces, fecha clave, chicos, 1948, por favor. Entonces, en 1945 está así, conformándose la ONU, ¿ya? Con un bloque de países occidentales ganadores de de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y en 1948, es decir, 3 años después, apenas, ya tienen hecho su Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y según reza, ¿sí? Esto debe ser con aplicación para todo el mundo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, ¿cuáles son esos derechos? ¿No es cierto? Ahí está, por ejemplo, dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces, la ONU se constituye como un garante, como alguien que te garantiza, que te dice, sí, yo voy a velar porque estos derechos humanos se respeten en todo el mundo. Eso es lo que dice la ONU. ¿Por qué? Porque justamente es la vulneración de estos derechos humanos los que produjeron semejantes catástrofes de las guerras mundiales en años atrás. ¿Ya? Entonces dice, basta, la ONU va a velar que esto se cumpla ahora sí en todo el mundo. Entonces, chicos, por favor, esta diapositiva es importantísima. No importante, sino importantísima. ¿Ya? En cuanto a la explicación de los derechos humanos, chicos. Y de aquí partiremos, de esta diapositiva partiremos para clases subsiguientes, ¿sí? Que se hablará de cada uno de los derechos más en detalle, chicos. Así que esta, por favor,
tomen una fotito, ¿sí? Guárdense la captura, anoten en su cuaderno como ustedes quieran, ¿ya? Y eso le vamos a pedir lectura fuerte y clara que nos ayude, ¿ya? A ver, mi pana, Gabriel, por favor, ayúdenos leyendo, gracias. Gabriel, ¿estás por ahí, por favor? ¿Puedes prenderle tu micro? Ya, Licen. Chévere, dale, entonces, ayúdanos leyendo. Derechos humanos, clasificación primera generación. Revolución Francesa, año 1789. Libertad, reconocimiento, personalidad jurídica, votar y elegir. Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, naturales e imprescriptibles. Segunda generación, revolución industrial, igualdad, salud, salario justo, vida cultural. Constitución de México, 1917. Derechos colectivos sociales, económicos y culturales. Tercera generación, derechos de solidaridad, 1980. Paz, desarrollo, medio ambiente, cooperación entre las naciones. Problemas internacionales, bienestar global. Cuarta generación, nuevas tecnologías, biotécnica, informática, derecho supranacional, ser humano como especie. Gracias, mi pana Gabriel. Bueno, es bioética, ¿no? Bioética, ¿no? ¿Ya? Y derecho supranacional. Ahí estamos ahorita, ¿no? En esta cuarta generación. Entonces, vean, ¿cómo se ha ido pasando? Esto es clave, chicos. Esta diapositiva es hermosa, te abre el panorama de todo, te permite entender todo cómo se ha ido desarrollando en el transcurso de los años. Ya, las generaciones de los derechos se llaman, las generaciones, o sea, hay derechos y derechos, pues chicos, ahí lo que quiera. Entonces, ¿qué se ha hecho? Clasificarles, ¿sí? En el primer punto, y sin el cual no podrían existir los siguientes, sí, están los derechos de la primera generación y ahí está la libertad. La libertad. Primerito, ¿ya? Naturales e imprescriptibles, chicos. Por favor, anotar. Los derechos de primera generación son naturales e imprescriptibles. Quiere decir que están conmigo, sí, por el hecho propio de ser persona, ¿ya? Y no caducan nunca, ¿sí? Es decir, cuando ya muero, ahí ya se acaba el derecho. Vienen conmigo y se van conmigo. Todo el tiempo como que yo permanezco como ser humano en este planeta, están conmigo, son inherentes, naturales e imprescriptibles. ¿Ok? Y están los de la libertad. Entonces, por favor, anoten, chicos, algo que no está aquí en la lámina. Los derechos de la libertad están la libertad de expresión, la libertad de, de religiosa, la libertad política también de yo votar por alguien, de que voten por mí. Eso está aquí. Derechos civiles y políticos están en la primera generación, chicos. Civiles y políticos. El hecho de que te reconozcan como ciudadano de un país, eso también es un derecho de primera generación. El reconocimiento, la personalidad jurídica, tu número de cédula, decir que tú eres ecuatoriano, etcétera, todo eso está en la primera generación de derechos. ¿Ok? Segunda generación, básicamente te dice la revolución industrial. Claro, estamos hablando de años 1800 finales, inicios de 1900, ¿sí? Siglo XIX, siglo XX, ¿ya? ¿Qué te dice? Derechos colectivos, sociales, económicos y culturales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? De igualdad. Se les llaman los derechos económicos, chicos. Económicos. Segunda generación, derechos económicos. Hay que tener derecho al trabajo, a una seguridad social, a salud gratuita, educación gratuita, ¿sí? Provisión de servicios básicos. Ahí está el trato justo,
un salario justo, el trato justo, que toda la población tenga derecho a este acceso a estos derechos, ¿sí? Entonces, aquí está, ¿no? Derechos colectivos también se les llama, sociales, económicos y culturales. Segunda generación, ¿ya? La tercera generación, ¿sí? Los derechos de paz se llama, ¿no? De paz, del medio ambiente, ¿sí? Cooperación entre las naciones. Yo soy Haití, me cayó un terremoto de 9 puntos, más o menos, ¿sí? Y pues tengo derecho a que las otras naciones me ayuden. Que quedó hecho migas, destruidas ciudades, la gente no se da abasto para atenderse en los hospitales. Necesitamos vituallas, necesitamos víveres, necesitamos un montón de cosas. Tengo derecho a que me ayuden. Cooperación entre naciones. Fundaciones cuyos, digamos, donantes se encuentran en Inglaterra, Estados Unidos, ¿sí? Pues, y vienen y ahí se instalan en nuestros países de tercer mundo para ayudar en temas de salud, educación, familia, grupos vulnerables, etcétera. Esas son las cooperaciones, son los derechos de la solidaridad, se llaman los de la tercera generación, chicos. Tercera generación son de solidaridad, desarrollo, medio ambiente también. Todo lo que es del ecologismo de ahora, los derechos de las leyes que hay para los animalitos, ¿sí? Para la naturaleza, de que no excaves en este lugar, etcétera. Todo eso está en los derechos del medio ambiente, ¿ya? Y la cuarta generación, chicos, bioética, informática, derecho supranacional, ¿ya? ¿Qué es esto? Sí, ¿qué es esto? Básicamente lo que les explicábamos al inicio de todas las clases que tuvimos, ¿se acuerdan, chicos, que les decía? Todos los cambios que están haciendo ahorita en las fábricas y todo, van robots a ingresar a trabajar mucho más que los humanos. Vamos a estar los humanos con muchas partes de nuestros cuerpos ya que son artificiales, que son biomecánicas, ¿sí? Por ejemplo, para que tengas una idea, hay una enfermedad que es parecida al Parkinson, que te tiembla la cabecita, te tiemblan las manos, te tiembla todo, pero no es Parkinson, sino que se llama temblor esencial, ¿sí? Ahorita, ¿sí? En hospitales de fuera del Ecuador, de países de primer mundo, digamos, ahí hay una manera de controlarle. Con una inyección, ¿sí? Te colocan un chip en el área del cerebro que ya se sabe que es la que controla tus temblores, ¿sí? Te insertan el chip y el doctor remotamente desde fuera del cerebro le va dando instrucciones al chip para que con la frecuencia, ¿no es cierto?, que tiene que controlar, le van a ir atenuando los temblores de la persona. Es decir, te controlan ya desde fuera de tu cerebro, ¿sí? Una máquina a través de un chip que está instalado dentro de tu cabecita. Mira, todo esto va a generar toda una ola de derechos. Derechos de las máquinas, derechos de los fabricantes de las máquinas, derechos de los robots, derechos de los transhumanos que tienen un montón de partes nuevas en su cuerpo, tendrán unos derechos diferentes a los de nosotros. ¿Ok? Entonces, mira, cuarta generación, ¿sí? De la tecnología. Entonces, si quieres resumirle, primera generación de derechos, la libertad. La segunda generación de derechos, ¿sí? Es la igualdad. La tercera generación de derechos es la solidaridad. Y la cuarta, la tecnología. Si yo les digo libertad, igualdad y fraternidad, ¿de dónde vienen los derechos? ¿A qué sonó esas tres ideales? A la Libertad. Revolución Francesa. Ya, chévere, mi querida Jennifer. Así es. La Revolución Francesa. Otra vez está aquí. ¿Ve? Todo estaba planificadito ya desde allá, chicos. ¿Sí? Primera, segunda y tercera generación. Libertad, igualdad y fraternidad. Quítale el fraternidad y cámbiale por solidaridad. Y ya tenemos ahí otra vez la Revolución Francesa. Por eso les decía,
Tienen que aprenderse de ley esas tres ideales: libertad, igualdad, fraternidad, como para que ahorita esto tú relaciones y te haga facilito acordarte. Siempre toman SNCID preguntas relacionadas a las generaciones de derechos. Verán que les hemos dado abundantes ejemplos. ¿Ok? Sí, aquí está un poquito más explicado, ¿no? Lo que les he dicho ahí. Vamos a reforzar. Ok, vamos ahí a pedirle que me ayude leyendo mi pana Kevin. Kevin, por favor, ayúdame leyendo la diapositiva. A ver, derechos de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Primera generación. Se refiere a los derechos civiles y políticos, también denominados libertades clásicas. Fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa. Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII. Segunda generación. La constituyen los derechos económicos y sociales y culturales debido a los cuales el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado social de derecho. Gracias, pana Kevin. Ven, que ahí está clarito, ¿no es cierto? Vean, primera generación, la libertad, libertades clásicas, derechos civiles y políticos, por favor. Civiles, civiles, lo que te decía, que te reconozcan como ciudadano de un estado, que tengas tu número de cédula, que puedas vivir en un lugar dentro de ese estado. Sí. Políticos, ejercer tu derecho al voto y que te elijan también. Libertades, esos son ejercicios de tu libertad. La libertad de expresión, la opinión que tú te quieras manejar, eres libre, primera generación. Mire qué grave que es cuando hay tiranos en el poder, chicos. Se van contra la primera generación de derechos. Gente que no le gusta cómo opina un periodista en un medio de comunicación, le persigue, le saca, ¿sí? O cierra ese medio de comunicación, periódicos, canales de televisión, por opinar algo en contra del régimen de turno, del presidente de turno. Yo no puedo hacer eso. Si yo creo realmente en el respeto a los derechos humanos y todo eso, yo no puedo estar cerrando medios de comunicación, soy presidente, pues. Me tendré que aguantar lo que me digan. Yo tengo que seguir gobernando y fresco. Más bien me gozo. Sí, porque es parte de una república, ¿no es cierto? Es parte de una república y donde brillan los derechos humanos, ¿ya? Entonces, miren, primera generación de derechos, ahí está: libertad de expresión, libertad de religiosa, libertad política, libertad de movilización. Donde yo quiera me puedo ir a vivir en un país, me puedo movilizar dentro de un país. Miren lo grave que estamos pasando hoy en el mundo. Nos han dado horarios para estar en las casitas, no movilizaciones en ciertos días, no puedes estar en tal lugar, en tales horas, en tales días. Miren, aquí están, o sea, a un análisis frío es un ataque a los derechos de la primera generación. Claro, nos dicen es que es por su bienestar, te estamos cuidando, etcétera. Sí, sí, sí. Pero realmente, o sea, hay una pérdida del ejercicio de nuestros derechos en plena facultad, de la primera generación, de los más importantes. Las libertades clásicas con el asunto de la pandemia y del COVID están siendo pisoteadas, pero de lo lindo, con el pretexto de que te cuido, que quédate en casa, que ni sé qué. ¿Ok? Yo solo les digo, no les digo que esté bien o que esté mal, solo les digo que esto está pasando. ¿Sí? Ojo. Sí, puede tener razón los médicos, entonces, aunque hay una gran cantidad de gente que ha hecho análisis de los confinamientos y dicen que realmente no es que sea significativo tanto esa medida. ¿Sí? Pero ahí está, es una restricción de la movilidad, de tu libertad de movilizarte. Están atentando contra la primera generación de derechos, ¿no? Segunda generación son los económicos, sociales, culturales, como decía, ¿sí? Entonces ahí están el derecho a un trabajo con salario digno, a la salud gratuita, acceso a la salud, servicios de salud gratuita, acceso a servicios educativos gratuitos, ¿sí? Para la población que más lo necesita, obviamente el que más tiene sí podrá pagar.
Vamos, tercera y cuarta para ir cerrando el tema. Mi querida Anaí, por favor, ¿le puedes leer? Léele, por favor, mi querida Anaí. Ya, Licen, se me quedó en la diapositiva de primera y segunda generación. A ver, ya te ayudo. Clean, clean, clean. Y vamos ahí. Ajá. Yo creo que ahí debe ser, y ya le pongo ya. Ahí estás, mi querida Anaí. Ahí sí, profe. Dale. Tercera generación. Son los llamados derechos de pueblo o de solidaridad, porque surgen como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones y los distintos grupos que las integran. Hacen referencia a tres tipos de bienes: paz, desarrollo y medio ambiente. Cuarta generación. La ciudadanía y las redes digitales, en la que tres elementos juegan un papel importante, un papel clave: la relación entre derechos intermedios y mataderechos, el poder comunicacional como biopoder y el conocimiento libre como procomún y en un ecosistema digital. Gracias, mi querida Anaí. Mira esas palabritas, ¿no? Ahí está la cosa, ¿no? Ya, entonces por eso, atentos, chicos, atentos, que ya se acaba la clase. Por favor, tercera generación. A ver, vamos con esto. Son los llamados derechos del pueblo de solidaridad. En lugar de la palabra fraternidad, le cambia solidaridad y se acabó. ¿Te das cuenta? Mira, ¿qué dice? Porque surgen como una respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones. Cooperación entre las naciones, ustedes han escuchado. El presidente Lazo, ni bien fue electo, le invitó el presidente Duque de Colombia. Sí, le dijo, venga, venga, que queremos cooperar entre países y se mandaron unos discursos ahí que decían, es que los países debemos cooperar en la lucha contra el narcotráfico, contra la pobreza. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para salir de ahí. Sí, ahí está la cooperación entre las naciones. Sí, lo que les decía, si una le pasa el terremoto de Manabí, 2016, ¿no es cierto, chicos? Sí, recibimos fuertes donaciones de países, de Japón, de China, de la Unión Europea. Pues nos llegó plata, bastante plata, chicos, ¿no? Justamente cooperación entre las naciones. Sí, si una nación está más avanzada en un tema de control del agua, por ejemplo, de la preservación del agua y todo eso, pues nos envía delegados acá a nosotros para poder también, ¿qué les digo? Absorber esos conocimientos, esas experiencias de otros países. Debería ser así, pues. Los líderes en educación del mundo, Finlandia, Singapur, deberían estar invitados acá a nuestro país para que cooperen y nos digan qué han hecho en sus países y de qué manera lo implementaron para tener los indicadores que tienen hoy de gestión educativa. Cooperación. Cooperación entre naciones. ¿Sí? Paz, desarrollo y medio ambiente. Y aquí están, en la tercera generación están también los derechos de medio ambiente, lo que les había dicho. Los derechos del agua, los derechos de los animalitos, ¿sí? De los, de los sectores que no deben ser explotados por petróleo o para minas y todo eso. Toda esa serie de marcos legales de derechos están aquí, tercera generación. ¿Ok? Esto debe estar clarito como el agua, chicos, ¿no? Y la cuarta generación, finalmente. ¿Sí? ¿Qué es esto, pues? A ver, dice metaderechos. ¿Qué es eso de metaderechos? ¿Mm? Poder comunicacional, biopoder y el conocimiento libre como procomún en un ecosistema digital. Vean, ahí está. Claro, lo que está diciendo aquí, chicos, es todo lo que estamos viviendo ahorita en cuanto al uso de las redes sociales, por ejemplo. Ahí hay unos derechos también. Sí o qué, ¿no es cierto que hay bullying en redes? ¿Ah? También chantajes en redes. Por ahí te haces amigo de alguien, qué linda que estás, ay, qué guapa, que ni sé qué. Mándame una fotito, que ni sé cómo, que ni sé cuánto. ¿Sí? Luego cogen esas fotos, adulteran, te ponen desnuda, ¿no es cierto? Y luego te dicen, ahora me pagas tanto dinero, o si no, esto yo le inundo en las redes y vas a ver cómo te hago quedar. ¿Mm?
Entonces hay unos derechos ahí que también se deben regular, ¿sí? En las redes sociales, en cuanto al uso, normativas, etcétera, etcétera, ¿sí? El uso de la base de datos, chicos. Cuando tú te abres o te creas un usuario en cualquiera de las redes, llámese TikTok, llámese YouTube, llámese la que sea, Instagram, te piden unos datos y luego ellos van alimentando todito a ese usuario, todos los movimientos que tú haces, qué páginas visitas, a quiénes tienes de amigos, etcétera, etcétera. Y con eso ellos tienen una base de datos tuya de todos tus intereses y cosas. Imagínate. Supuestamente ellos no están autorizados para dar a conocer esas cosas de ti. Pero ¿quiénes controlan, no? ¿Quién asegura que la foto que colgó ahora, sí, Leslie, sí, así toda bonita y chévere ahí en el Instagram, mañana no le están haciendo unos horrores, sí, por algunas otras redes sociales con esas fotos? ¿Quién me garantiza? Yo no tengo garantía de nada, ¿sí? Entonces ahí están, cuarta generación. Y todo lo que habíamos hablado, los robots, las máquinas, los transhumanos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, esto está importante, pero la ética ya no nos metemos ahí. Ujú. Ok, ya ahí estamos. Listo, chicos. Ok. Sí, porque ahí lo otro ya no estaba tan práctico como para ustedes, ¿ya? Pero hay que analizar bastante. Espérenme, chicos, acá se me fue por otro lado lo que quería. Esto, ya. Listo. Hay que analizar con más detenimiento cada una de las generaciones de los derechos, ¿sí? Y sobre todo de las preguntas que sobre ello hace Cenecit. Eso lo haríamos próxima clase, ya nos metimos en todo lo que es derecho, así que chicos, por favor, atentos. Y luego, después de este pequeño break que hacemos de derechos y sus aplicaciones y generaciones y todo, volveremos al análisis ya de la historia, pero ya en América todo, desde América, desde cero, hasta el sol de hoy y la presidencia que ganó Lazo, ¿sí? Aquí en nuestro país. Entonces también nos tomará algún tipito y con eso estaríamos casi, casi terminados del tema de sociales, ¿no? Como para comenzar lingüístico. Ok, chicos, entonces, nada más, por favor. Necesitamos, por favor, chicos, les pido formalmente, anoten las clases, ¿sí? Anoten las clases hoy de entrada, vimos que había lagunas, vacíos, no me acuerdo, profe, etcétera. Bueno, si no te acuerdas está bien, pero tienes apuntes. Y ahorita tú puedes revisar los apuntes. Eso no te puede pasar en el examen, ¿sí? Entonces, por favor, chicos, atención, atención.